Hoy es 15 de julio, una fecha muy importante porque están pasando muchas cosas en el mundo, como todo el mundo sabe. En Transition Protocol obtenemos información que está por debajo de la superficie, que no aparece ni en los medios tradicionales ni en los medios independientes. Contamos con autoridades muy experimentadas y reconocidas a nivel mundial, a quienes les facilitamos esa información, y ellos luego la comparten con ustedes según consideren adecuado. Así que quiero presentar a mis queridos colegas y amigos, Pepe Escobar y Larry Johnson. Adelante, Pepe. Gracias. Gracias, señor Z. Gracias, Larry. Y gracias a todos vosotros, nuestra audiencia global. Bien, vayamos directamente al grano. Tal y como están las cosas, hay tres cuestiones absolutamente clave que giran en torno, podríamos decir, quizá a la muerte total del gato Moe, que ya estaba en coma. A menos que resucite, como en uno de esos thrillers sangrientos americanos, el gato siempre podría resucitar, pero por ahora va a ser muy difícil. En fin, vayamos a esos tres puntos clave y después podemos abrir una conversación entre nosotros que podría llevar, en los próximos días, a retomar algún tipo de diálogo. Primero, el Majlis, el Parlamento iraní, se reunió ayer y votó dos resoluciones con un resultado absolutamente asombroso: 400-0. Bien, la primera resolución exige al gobierno acelerar sus capacidades nucleares. Esto está redactado a propósito, de forma bastante ambigua. Puede interpretarse como una aceleración del enriquecimiento de uranio, o también como una aceleración de la posibilidad, que ahora se debate abiertamente entre el líder Mostafa Khamenei y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, de quizá realizar una prueba nuclear en territorio iraní. Esto va más allá. Va mucho más allá de lo habitual, por supuesto, pero ahora forma parte de la era de Mojtaba, que, por cierto, comenzó hace solo unos días, el pasado viernes. El jueves marcó el final de la era del Ayatollah Ali Khamenei en la República Islámica, y la era de Mojtaba comenzó hace solo unos días, el viernes. Hay muchos indicios, y diría filtraciones cuidadosamente calculadas, que apuntan a que Irán podría estar preparándose para subir el nivel, y de forma muy significativa, como estrategia disuasoria. En segundo lugar, y esto va en paralelo, Islamabad y Doha, es decir, Pakistán y Qatar, han empezado a hablar de nuevo desde una posición de mediadores. Y esto es lo que esperan. Esto es lo que los mediadores pakistaníes y qataríes esperan. Así que no podemos tomarlo al pie de la letra, y mucho menos dar por hecho que vaya a suceder. Las conversaciones con Irán podrían reanudarse entre los pakistaníes y los qataríes este domingo o en los próximos días. Esto no significa, por supuesto, que el memorando de entendimiento vuelva a encarrilarse. No, lo que significa es que Islamabad y Doha intentarán convencer a Irán de volver a la mesa de negociación. Y todavía no sabemos qué tipo de, argumentos intergalácticos necesitarán para convencer a Irán de que, esta vez, los estadounidenses cumplirán. Y el tercer punto es algo que ha ido evolucionando en las últimas semanas, de hecho, en los últimos 2 meses. Se trata de la relación extremadamente peculiar, por decirlo suavemente, y estoy intentando ser muy diplomático aquí, entre Donald Trump y el mariscal de campo Asim Munir. Y sí, el punto número 3 es, de nuevo siendo diplomático, esa relación bastante peculiar entre el presidente de Estados Unidos y el mariscal de campo Asim Munir. Trump sigue llamando directamente al mariscal de campo Asim Munir. Claro, es una relación en la que pueden coger el teléfono y llamarse mutuamente, y hay una respuesta inmediata. Con Trump, eso no suele pasar. Así que uno de los pocos actores extranjeros de alto nivel que puede hacerlo con él es Asim Munir. Pero en este caso, Trump llama al mariscal de campo en un estado, diría yo, casi de desesperación, intentando influir o incluso sugerirle de forma bastante directa a Munir si puede encontrar una salida, una vía de escape.
después de que el propio Trump hiciera saltar por los aires el memorando de entendimiento, al menos 9 o 10 puntos de los 14, ¿verdad? De modo que podría haber algún tipo de reanudación de las negociaciones que no implicara lo que Trump interpretaría como una humillación personal. El problema es que Trump ya está personalmente humillado por sus propias acciones. Así que, ocurra lo que ocurra, y cualquier cosa que Asim Munir logre convencer a los iraníes de aceptar, desde el punto de vista estadounidense, sería un memorando de entendimiento peor que el que hizo volar por los aires el presidente de Estados Unidos. Así que en eso estamos con estos 3 puntos principales. Y el otro asunto es algo que, bueno, se lo voy a pasar directamente a Larry, porque Larry también tiene información detallada sobre ello. La respuesta iraní a los bombardeos estadounidenses de estos 2 últimos días han sido absolutamente devastadores, y parte de eso ya está apareciendo en la red. En los próximos días, la magnitud de la devastación en esas bases estadounidenses en Asia Occidental va a quedar aún más clara para todo el mundo. Así que con esto, Larry, te cedo la palabra. Gracias. Larry, take it away. Thank you. Hey, thanks, Pepe. That's a great Gracias, Pepe. Muy buena introducción. Así que para empezar, hay que subrayar que Estados Unidos ha vuelto a una postura de guerra. El 17 de junio desmantelaron lo que se llaman los CAT, aunque no son los mismos de los que hablaba Pepe. Estos se llaman equipos de acción de crisis. Se crearon, ya sabes, 7 días antes de que comenzara el ataque a Irán, el 28 de febrero. Los CAT se pusieron en marcha entonces. Son células de planificación operativa en el Pentágono, en el mando central y en otros mandos llamados de apoyo, y funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues bien, el 17 de junio, después de que se declarara el alto el fuego, pasaron a un horario de oficina, de 9 a 5, 5 días a la semana. Eso significa que ya no estaban planificando operaciones de combate. Ahora están operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significa que se trata de operaciones de combate importantes. Así que esa es la mala noticia. La guerra, sin duda, ha vuelto. Sin embargo, los iraníes tienen una ventaja enorme sobre Estados Unidos, y se resume en esto. Desde el norte de la isla de Keshm, creo que se llama Bandar Ega, y hacia el sur, siguiendo la costa alrededor de Sirik, hay unos 200 o 180 kilómetros de litoral. A lo largo de toda esa costa hay cavidades en las montañas que se elevan directamente desde el mar, desde donde se lanzan misiles de defensa costera. También hay posiciones de lanzamiento para drones. Así que Estados Unidos dice que su objetivo es reducir la capacidad de Irán para atacar barcos en el Golfo, olvidando que las capacidades de Irán no se limitan solo a los misiles de crucero de defensa costera que se lanzan desde esos acantilados, o a los misiles disparados desde posiciones fijas en la isla de Keshm y otras islas del estrecho de Hormuz, ni a los drones que se lanzan en el estrecho, tanto los aéreos como los submarinos. También hay muchos submarinos capaces de lanzar torpedos, drones de superficie y buques de combate. El caso es que Estados Unidos se enfrenta a 1000 objetivos, al menos 1000, que tendría que intentar destruir para, según dicen, reducir la capacidad de Irán de interferir y de impedir el paso de los barcos que no cumplan con los protocolos de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico establecidos por Irán. Pero con lo que se topan los Estados Unidos es con que no tienen la capacidad aérea ni los misiles necesarios para llevar a cabo esa misión. De hecho, creen que pueden destruir un conjunto de lanzadores de drones y, sorpresa, Irán puede fabricar otro nuevo en apenas 24 o 48 horas. Es decir, es como la tarea de Sísifo, empujar una roca cuesta arriba, creyendo que por fin llega a la cima y ver cómo vuelve a rodar hasta el fondo. Irán, en cambio, se encuentra ante una situación táctica y estratégica completamente distinta, una que le favorece y que perjudica a los Estados Unidos.
it only has to attack 10 targets. Solo tiene que atacar 10 objetivos, y esos objetivos no se mueven. Las dos bases aéreas en Jordania, Muwafaq Salti y la base aérea del Príncipe Hassan, son desde donde operan los aviones y los aviones cisterna estadounidenses. Todo lo que Irán tiene que hacer es golpear esas bases día tras día, una y otra vez, con municiones de racimo, misiles balísticos y drones. En algún momento, esas bases se vuelven inhabitables, y la capacidad de Estados Unidos para seguir atacando a Irán se detiene. Lo mismo ocurre con el aeródromo de Al Udeid en Qatar, la base aérea Isa en Bahrein, la base aérea Ali Al-Salem en Kuwait, la base aérea Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y Duqm, que es un centro logístico de reabastecimiento para los portaaviones estadounidenses. A logistics resupply center for U.S. aircraft carriers. All of these are now on the target list and will add. Todos esos objetivos están ahora en la lista, y vamos a añadir Erbil, que en este mismo momento está siendo atacada por fuerzas iraníes que están destruyendo cuarteles, posiciones y almacenes de Estados Unidos. Así que, dentro de esta batalla, Irán tiene la ventaja decisiva, y eso obligará a Estados Unidos en algún momento. No sé si será esta semana, la próxima o la siguiente. Pero ahora Estados Unidos se enfrenta a una situación en la que intenta escalar un conflicto sin tener los sistemas de armas necesarios para hacerlo. Los misiles Tomahawk y los JASSM están en escasa cantidad. En los primeros días hubo informes de que se estaban usando los HIMARS para lanzar cohetes o misiles. Pero los HIMARS solo pueden lanzar 3 tipos de misiles. There are only 3 types of missiles that the HIMARS can launch. One is called a ground launch multiple. Uno se llama Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes desde Tierra. Solo alcanza unos 80 kilómetros, así que no se usa. Si lo lanzas desde Bahrein o Kuwait, ni siquiera llega al territorio iraní. Eso nos deja con el ATACMS. Bueno, el ATACMS suena bien, salvo que si lo lanzas desde Bahrein, la distancia hasta Bandar Abbas apenas da para llegar a Bandar Abbas. Así que es limitado y además hay pocos. Lo que nos deja con el Precision Strike Munition, el nuevo misil que sustituye al ATACMS. ¿Y adivina qué? Para el año fiscal 2026, Lockheed Martin ha producido un total de 56, lo repito, 56. Esos son los que están disparando contra Irán. Se les van a acabar en una semana. Fácil. Si lanzan 7 al día. Easy. If they're firing 7 a day. So the point is the United States El caso es que Estados Unidos, con los misiles Tomahawk, tiene un suministro limitado. El misil JASS, otro misil conjunto aire-tierra, depende también de minerales raros que provienen de China. La cadena de suministro está interrumpida. Las fábricas en Estados Unidos no pueden producir cientos de estos misiles al mes. Los fabrican por decenas, si acaso. Así que ahora Estados Unidos está atacando posiciones iraníes con misiles y sistemas de armas que se están quedando sin existencias. Y no hay manera de revertir esa situación. En este escenario, lo único que tiene que hacer Irán es resistir, aguantar y seguir golpeando las posiciones estadounidenses. Hang in there, keep pounding away at the U.S. positions. They don't have to go looking for a wide variety. No tienen que buscar una gran variedad, solo tienen que alcanzar 10. Si pueden llegar a 10, día tras día, una y otra vez, llega un momento en que Estados Unidos ya no puede mantener esa operación y se verá obligado a buscar desesperadamente conversaciones para restablecer, para reactivar el memorando de entendimiento. Pero creo que en el punto en el que estamos, y esto refuerza lo que decía Pepe, el pueblo iraní está harto. Y los cánticos que se oyeron en Qom, los cánticos que se oyeron en Mashhad decían en Takam, venganza, venganza. No quieren negociación, no quieren compromiso. El pueblo iraní quiere venganza, quiere que Estados Unidos pague por la sangre de los mártires. Excelente, Larry. Y esto encaja perfectamente con la información que estamos recibiendo. Que Trump lleva un año entero llamándonos sin parar, desesperado, intentando encontrar una salida. Porque claro, alguien en el Pentágono puede que le haya explicado lo mismo que tú acabas de explicarnos. Pero en una frase típica de Trump,
de esas que él pueda entender, te vas a quedar sin armamento en cuestión de pocos días, incluso antes de agotar las reservas estratégicas de petróleo. Ese es el tipo de lenguaje que Trump puede entender, ¿verdad? Señor Seda, ¿quiere añadir algo o quiere aclarar algo o quiere... Bueno, quiero aclarar algunos puntos. Clarify a few points. Yes. I want to clarify a couple of points. Sí, quiero aclarar un par de cosas, porque acaban de llegarnos informes de nuestros contactos, que consideramos totalmente fiables. Me dicen que el Majlis se reunió después de muchos meses. Se reunieron anoche, hora nuestra, y aprobaron 2 resoluciones. Ya hablamos de esto al principio. Sí, pero la votación fue de 400-0. Yeah, but the vote was 400-0. Sí, pero eso ya lo hablamos. Yes, and secondly, Pakistan has Sí. opened up, Y en segundo lugar, Pakistán se ha abierto, algo de lo que no hemos hablado, con varios corredores para Irán. Varios corredores por los que ya está transitando mercancía, incluido petróleo, no solo hacia Pakistán, sino también hacia ciertos países favorecidos, incluso desde el puerto de aguas profundas de Gwadar. Así que Irán no está aislado, Irán no tiene prisa, tiene la paciencia de su lado, es capaz de soportar castigos, pero Estados Unidos no. Así que, ¿quién sabe qué se le pasó por la cabeza que llevó a Trump a embarcarse en esta última insensatez? Quiero decir, yo, sinceramente, no puedo entenderlo. Y la gente con la que hablo tampoco lo entiende. Vosotros sois expertos en entender la estupidez de Trump, así que quizá podáis comprender qué fue exactamente lo que se le metió en la cabeza para comportarse de esta manera, porque es una auténtica tontería. to behave in this fashion because it is utterly foolish. I prefer to go back to what's happening. Prefiero volver a lo que está pasando en Teherán, con Mojtaba en el poder, consolidando el inicio de su nueva era. El hecho es que su interpretación original del memorando de entendimiento era totalmente correcta. Y esto es algo que él mismo dijo hace solo unos días, antes de delegar la decisión de comprometerse con el memorando. Delegó esa decisión al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, siempre que contaran con una mayoría sólida, pero dejó claro, dentro de su círculo más cercano, que ese no era su objetivo principal. Es decir, nunca creyó que el memorando se cumpliría por parte de Estados Unidos, ni que los compromisos estadounidenses se mantendrían. En ese sentido, estaba actuando básicamente como su padre. Khamenei, una y otra vez, tanto en público como en privado, siempre dijo que no, que era absolutamente imposible negociar con los estadounidenses. No, it's absolutely impossible to negotiate with the Americans. And he knew by experience, by all his years in power. Y él lo sabía por experiencia, por todos sus años en el poder. Mojtaba aprendió en condiciones absolutamente adversas, con Irán siendo atacado en plena guerra, cuando parte de su familia fue diezmada por un bombardeo estadounidense, y su posición ha quedado reivindicada. Así que, como acaba de mencionar Larry, esas escenas absolutamente increíbles que presenciamos la semana pasada. En este arco chi estaban Teherán y Qom, la capital espiritual, pero también Nayaf y Kerbala, 2 capitales espirituales en Irak, y al final Mashhad, que es otra capital religiosa y espiritual en el este de Irán, donde fue enterrado el Ayatollah Khamenei. Venganza. Pero esto puede interpretarse en términos conceptuales y también dentro de la teología chi como una larga lucha. And in terms of Shiite theology as a long struggle. And it can also be interpreted in pedestrian terms that Y también se puede interpretar en términos más simples, como que, sí, tenemos una marca clara sobre vosotros, y que algo les va a pasar a las personas que nos atacaron el 28 de febrero. Así que esto puede entenderse de muchas maneras distintas. Pero lo más importante es que las decisiones de Mojtaba tienen en cuenta el veredicto de la calle. Y estamos hablando de 40 millones de personas. Algo así no se ha visto en la historia moderna, o quizá en siglos. Esto marcará los próximos pasos de la resistencia iraní, digamos durante los próximos 10 días más o menos, suponiendo que los bombardeos estadounidenses sigan como Trump anuncia cada noche, con mucha intensidad, hasta que se queden sin municiones. and very hard until they ran out of munitions. And of course, this Y por supuesto, esto pone completamente en peligro ese posible nuevo eje Teherán, Islamabad, Ankara, Doha,
En lo que respecta a mantener algo de lo que quedaba del memorando de entendimiento, ese gato, de vuelta sobre la mesa de negociación. Así que aquí estamos, una vez más, en un cruce de caminos muy peligroso. Y por supuesto, el presidente de Estados Unidos está acelerando su propia caída con sus acciones, después de hacer saltar por los aires un memorando de entendimiento que él mismo firmó y se comprometió a cumplir. Y evidentemente, no escuchó lo que los iraníes han estado diciendo desde el principio. Los compromisos son bilaterales. Si tú lo rompes, nosotros también lo rompemos. Y tendrás que asumir las consecuencias. Yeah, I'll and, add, and what? Yeah, and what we're well, again, Z, what we're looking at here now. Sí, y lo que estamos viendo ahora es que Irán ha marcado dos líneas rojas en el pasado. Han dicho que si Estados Unidos continúa con estos ataques, cerrarán el estrecho de Bab el-Mandeb y retirarán su participación en el Tratado de No Proliferación. En los últimos días, ha sido interesante ver lo que ha pasado después del ataque saudí a Saná, al aeródromo de Saná, y la respuesta inmediata de los hutíes, que contraatacaron dos bases aéreas en Arabia Saudí. Parece que los saudíes se han echado atrás, o quizás están lamiéndose las heridas intentando decidir qué hacer a continuación. Pero el hecho es que se han echado atrás. No están continuando ni intensificando los ataques, porque creo que se han dado cuenta, sí, se han dado cuenta, de que si lo hacen, los hutíes pueden causarles mucho más daño, sobre todo atacando sus instalaciones petroleras en Yanbu. En Jember, les text ranking. Sí, así que ese oleoducto este-oeste se va a ver interrumpido. Así que tenemos eso. Si vemos que el Majlis en Teherán vota a favor de retirarse del memorando de entendimiento, creo que será la señal más clara de que Irán ha decidido que la fatua de Ali Khamenei ya no se aplica, y que su único camino seguro hacia la seguridad futura es tener un arma nuclear, una que pueda desafiar y mantener a raya tanto a Estados Unidos como a Israel, y situarlos en la misma posición en la que está ahora Corea del Norte. Y sé que eso va en contra de buena parte del análisis que ha hecho la comunidad de inteligencia en el pasado, pero creo que la situación ha cambiado, como incluso ha señalado el profesor Marandi en sus conversaciones de las últimas semanas con la gente en las calles. Cada vez hay más gente que piensa que tenemos que tener una bomba nuclear, porque si no la tenemos, no tenemos seguridad. No vamos a estar a salvo. Así que en mi opinión, la búsqueda de seguridad va a ser una prioridad para el Majlis a partir de ahora. Los ataques de Estados Unidos, la continua muerte de ciudadanos iraníes a manos de Estados Unidos, no van a hacer más que reforzar la idea de que no podemos rendirnos. No hay nada que podamos hacer contra Estados Unidos. Lo intentamos, firmamos un memorando de entendimiento. Ellos rompieron cada uno de los puntos de ese acuerdo, violaron todos, y en lugar de asumir la responsabilidad de lo que hicieron, intentaron culparnos a nosotros. Por eso creo que ahora mismo estamos, de verdad, en una encrucijada. Por supuesto. Adelante, porque quiero cerrar mi intervención con un comentario muy sencillo, de hecho. Volviendo al inicio de este canal, que se llamaba Power Shift, y que luego fue desconectado por ciertas fuerzas desde arriba. Una de nuestras noticias de última hora de la semana pasada giraba en torno a una llamada telefónica del presidente de Irán, Pezeshkian, al primer ministro Shehbaz Sharif, en Pakistán. En esa conversación, Pezeshkian estaba enviando, básicamente, un mensaje a los estadounidenses a través de los pakistaníes. Mirad, si seguís por este camino, podríamos probar un dispositivo nuclear en territorio iraní, marcando así, en esencia, nuestra nueva vía de disuasión. Así que la única manera de que Mustafa pueda realmente marcar esta nueva era, ahora en circunstancias extremas, y teniendo en cuenta que cuenta con el apoyo de prácticamente toda la población de Irán, sería decir, de acuerdo, ha llegado el momento de revocar por fin la fatua original del Ayatollah Khomeini, la fatua de mi padre.
Claro, no lo va a expresar con esas palabras. Y por supuesto, entraríamos en una nueva era de disuasión, porque es la única forma en que los estadounidenses entenderán que hablamos muy en serio cuando se trata de preservar nuestra soberanía y nuestra independencia. Y hay algo de lo que podemos estar seguros. Todo el sur global comprenderá la posición iraní si la situación llega al límite. Bueno, lo que iba a añadir sobre ese mismo punto, Pepe, es que mis contactos me dicen que, con la aprobación más reciente, la de anoche, de la resolución que exige a Irán avanzar en sus capacidades nucleares, han vuelto a poner la pelota en el tejado de Mustafa Khamenei. Y Mustafa Khamenei, junto con su círculo más cercano, muy reducido, son ahora los únicos que pueden decidir si van a hacer lo que le comunicaron a Pezeshkian que harían hace unas 2 semanas, antes de que el memorando de entendimiento se redactara, se firmara y se transmitiera por nuestro canal, a través de la información del ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, directamente a Marco Rubio. Y a partir de ahí, hubo avances en el memorando. Así que me dicen que si esto sigue así, si la escalada actual continúa más allá del domingo, que es la fecha clave, porque Pakistán y Qatar van a mantener conversaciones muy intensas con sus homólogos iraníes, llevándoles todo lo que Asim Munir ha escuchado de Trump, en privado, eso de por favor, sácame de esta situación, y viendo si Irán está dispuesto a escuchar, eso lo van a medir este domingo durante el fin de semana. Así que, si esto continúa la próxima semana, mis contactos creen que Mustafa estará muy cerca de dar luz verde a lo que contamos hace unas 3 semanas. Y eso cambiará por completo la dinámica de lo que está ocurriendo y pondrá fin de forma definitiva al deseo constante de Israel y de Estados Unidos de seguir atacando a Irán. Ya no quieren eso. Así que, así están las cosas ahora mismo. Por supuesto. Larry, ¿quieres cerrar tú? Sí. Bueno, diré simplemente que seguiremos atentos a lo que ocurra con el intercambio diario de fuego entre Irán y Estados Unidos. Pero Irán va a mantenerse en lo que yo llamo su papel de represalia. Si Estados Unidos les golpea, ellos responderán y lo harán con más fuerza. Y la realidad es que Estados Unidos tiene menos capacidad para soportar esos golpes que Irán. Así que Estados Unidos cometió un error fatal al rechazar y no cumplir el memorando de entendimiento. Yo haré mi propia predicción. Irán no volverá a la mesa de negociación a menos que tenga una garantía firme, totalmente blindada, de que cuando lo haga, los activos congelados se descongelarán y se entregarán en ese momento, no en una fecha indefinida en el futuro. Que las sanciones se levantarán entonces, no en una fecha indefinida en el futuro. Esos serían los 2 temas clave. Y que Irán, le guste o no a Estados Unidos, va a seguir controlando el estrecho de Hormuz y continuará haciéndolo. De hecho, creo que ahora empezará a cobrar la tasa por la que aceptó esperar 60 días. Lo otro que supongo se nos olvidó mencionar es qué hará Hezbollah, porque Hezbollah cumplió con el memorando de entendimiento. Y según ese acuerdo, debía cesar los ataques contra Israel, cosa que hizo. Ahora, como ha dicho Irán, ya no está vinculado por el memorando. Lo mismo se aplica a Hezbollah, y anticipo que veremos a Hezbollah empezar a responder a los ataques israelíes. Exactamente. Y como suelo decir, la guinda de este pastel tan volátil es que la carta de Bob al-Manbeb ni siquiera se ha jugado todavía. Sí. Sí. Está en reserva. Es una reserva de escalada por parte de Irán, para la cual Estados Unidos no tiene ninguna solución, ninguna en absoluto. Así que no tengo ni idea de lo que va a pasar. No es una carta de Irán, es una carta de Yemen. Estuve en Yemen el año pasado. Son completamente independientes,
tienen una relación muy estrecha con Irán, pero las decisiones yemeníes se toman en Sanaa y en Saada, que es la sede y el lugar de origen de Ansar Allah, en el norte. Solo cuando vas allí y hablas con ellos, entiendes lo preparados que están, lo avanzados que están tecnológicamente y lo sofisticada que es su civilización. Según el profeta Mahoma, el verdadero stand-up Islam siempre está en Yemen. Así que no te metas con ellos. Por ahora, simplemente están observando cómo fluye el río, como diría nuestro amigo Bob Dylan. For the moment, to quote our dear friend Bob Dylan. They are 2,000 years old civilization. Son una civilización de 2000 años. Y hay gente en este país que tiene la audacia, la estupidez, la arrogancia de pensar que pueden ser eliminados por algo que se diga en un canal de Telegram. Es que, de verdad, así de atrasados estamos. Pero en fin, por lo que me han contado, están muy estrechamente alineados con Irán. No van a hacer nada que ponga en peligro lo que Irán está haciendo y harán todo lo posible por apoyarlo. Eso es lo que yo entiendo. Y no sé si Hegseth o Trump lo entienden. Así que dime, antes de que terminemos y nos vayamos al fin de semana, esperando que no pase nada peor, ¿cuál es tu estimación, Pepe, sobre cómo se resuelve todo esto? What is your estimation, Pepe, on how this thing resolves? No crystal ball. We're waiting. No tenemos una bola de cristal. Estamos esperando. Trabajamos con hechos. Miramos los hechos, montones de hechos, hechos que están conectados entre sí. Así que esperaremos. El problema es que dependemos, en un sentido muy práctico y con nombres concretos, aparentemente dependemos de Erdogan y de Simonian para que intenten meter algo de sentido en el cerebro psicótico de 4 años del presidente de los Estados Unidos. Afekwitskijin is accept sol to agsning step perspectante. Novamagao, Namra. But there's not another one, unfortunately. Yep. Well, for our audiences globally, thank you very much for Bueno, your support. para nuestro público en todo el mundo, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Queremos que sepáis que estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos recibido. Tenemos un canal en Substack y ofrecemos una suscripción de pago para que podáis recibir los informes de seguridad que comentamos aquí en este canal. Está al precio más bajo que Substack nos permite, $5 al mes o 50 al año. Entrad en Substack, en Transition Protocol, y recibiréis este informe de seguridad directamente en vuestro correo cada semana. Así que, muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias, Pepe. Gracias, Larry. Seguiremos en contacto con nuestras fuentes y os traeremos las últimas noticias, las que, hasta donde sabemos, no están disponibles para nadie más. De verdad, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, el lunes con Larry, el martes con Pepe y el miércoles todos juntos, a menos que ocurra algo muy importante. Nos vemos el lunes otra vez. Muchas gracias. Gracias. Adiós. We will be seeing you Monday again. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Cheers.